Después de haberle dedicado a Monseñor Martínez un video más sobre su participación en la pacificación de México, sobre todo entre la propia Iglesia y el gobierno, ahora vamos a adentrarnos en otra de las dimensiones de Monseñor Martínez. Normalmente, pues hemos hablado mucho de toda la labor, incluso material, que realizó en la Arquidiócesis de México. Pero ahora, ya a petición de muchas personas que me lo han pedido, nos vamos a detener concretamente en su vida interior, porque todo el éxito que tuvo Monseñor Martínez en su tarea de reconstrucción de la Arquidiócesis de México, también como un gran orador, experto en conferencias y, por supuesto, autor de una cantidad importante de obras literarias, bueno, el tras bambalinas de todo ese éxito fue desde luego su vida interior, o sea, la relación que él tuvo mediante la oración con Dios. Y esto es bien importante porque pues a veces pensamos que estas figuras pues únicamente tenían habilidades y talentos, cosa que es verdad. Monseñor Martínez era un hombre brillante, con muchas cualidades, pero él mismo nos deja constancia de esto en sus escritos. Todo lo que fue desarrollando viene de su vida interior, de su espiritualidad. Finalmente, del vínculo que tuvo a lo largo de su vida con Jesús. Entonces, hoy vamos a dedicar un nuevo video a Monseñor Martínez. Esta vez no nos vamos a detener, digamos, en la obra material o estructural que realizó, sino en la causa principal o la causa primera de toda la labor que desarrolló y que hoy lo sitúa como alguien cuya causa de canonización se encuentra abierta y en proceso de seguir profundizando acerca de las diferentes facetas de su persona, siendo una de ellas la de la vida interior y la que mantiene unidas, vinculadas a todas las demás. Por eso, sin detenernos ya más con alguna introducción, presentamos este video que se titula Monseñor Luis María Martínez, perfil humano y espiritual. Esta intervención está organizada en dos momentos. El primero, me voy a permitir citar el testimonio de alguien que conoció de cerca a Monseñor Martínez y que incluso presentó una biografía sobre él. Estoy hablando del padre José Guadalupe Treviño, miembro, o quien fue miembro porque ya falleció, de la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo. El padre Treviño, que además pertenece a los misioneros que conocieron personalmente a los fundadores, la Beata Concepción Cabrera de Armida y el venerable siervo de Dios Félix de Jesús Ruller, pues el padre Treviño, además de conocer a sus fundadores, tuvo trato directo con Monseñor Martínez, incluso fue su confesor. Y esto permite que lo que voy a leer a continuación nos ayude a comprender sobre todo la dimensión humana, porque Monseñor Martínez evidentemente era de carne y hueso, y la dimensión espiritual, pues que le llevó a dar pasos importantes en su vida en esa difícil tarea de ser su mejor versión, una tarea difícil para todos, pero necesaria. Entonces, en la primera parte vamos a citar al padre Treviño. Las personas que vean este video y que se interesen en Monseñor Martínez, yo les recomiendo que la base documental de todo su acercamiento sea el padre Treviño. Por supuesto que hay diversos libros, diferentes autores que han abordado, que han escrito sobre Monseñor Martínez, y desde luego que cada uno, cada una tiene su lugar. Y, por supuesto, las investigaciones que se han hecho siempre ayudan. Pero realmente aquí el padre Treviño tiene un mérito especial porque lo conoció, porque lo trató y porque estuvo con él pues, en las etapas clave de su vida. Además de que trabajaron juntos porque el padre Treviño fue durante más de 40 años director de Editorial La Cruz, que es la organización pues que se ha encargado de dar a conocer pues todos los libros, artículos relacionados con la espiritualidad de la cruz. El padre Treviño fue un gran comunicador de la palabra escrita y Monseñor Martínez permitía que muchos de sus artículos
porque algunos eran documentos, resultado de las predicaciones o conferencias que organizaba y que el padre Treviño, con su permiso, obviamente, compilaba y daba a conocer. Así que en cuestión de la línea editorial, trabajaron mucho ellos dos y, como les digo, el padre Treviño llegó a ser su confesor. Entonces, es el autor de los que existen más calificado, sobre todo para que Monseñor Martínez se entienda de forma completa y no con reduccionismos, pues que lógicamente no nos llevan a nada, o a lo mejor con falta de cierta precisión para comprender su figura. Así que en la primera parte le daremos el uso de la voz al padre Treviño para que sea él, a la distancia, en el tiempo, el que nos presente sobre todo el perfil humano y espiritual de Monseñor Martínez. Y ya en la segunda parte de este mismo video aparecen en pantalla 4 textos o 4 pensamientos escritos en las notas que dejó Monseñor Luis María Martínez. Estos entran en la gama de sus escritos personales. Entonces, voy a ir leyendo 4 de ellos y haré un comentario de actualización al término de cada cual. Pues con este panorama, con esta orden del día, vamos a decirlo así, iniciamos el acercamiento a un nuevo enfoque de Monseñor Luis María Martínez. Y voy a citar un fragmento que dejó el padre Treviño. Este testimonio lo puso por escrito el 9 de abril de 1956, a pocas semanas de la muerte de Monseñor Martínez. Entonces dice el padre Treviño: mucho se ha escrito sobre Monseñor Martínez y mucho más se escribirá a medida que el tiempo vaya depurando y sublimando su figura colosal. Su personalidad tiene muy variados aspectos. Es como un diamante de múltiples facetas y así puede estudiarse al filósofo, al teólogo, al maestro, al educador, al superior, al sociólogo, al orador sagrado, al escritor, al poeta, al director de almas, al humorista, etcétera, etcétera. Pero quizá hay un aspecto que se ha quedado en la sombra hasta ahora, a pesar de ser el más importante. Es el hombre interior, en su vida espiritual. Son sus relaciones íntimas con Dios. En una palabra, es el místico. Hasta aquí el padre Treviño. Y nos viene como anillo al dedo, porque este último párrafo que acabo de leer hace referencia al perfil humano y espiritual de Monseñor Martínez, quien fue miembro de las Obras de la Cruz y arzobispo de México. Con la introducción del padre Treviño, entramos ahora en la segunda parte. Comentar los 4 textos que aparecen en pantalla, pero primero ir leyendo cada uno de ellos. Arrancamos con el primero. Hay que considerar que todos estos textos tienen una misma fecha y me parece importante empezar por ahí. La fecha que corresponde a estos textos es el 1 de marzo de 1926. Y van a notar que en muchos de estos habla sobre la paz interior, sobre la confianza en Dios, sobre irse transformando precisamente en una mejor versión. Pero no hay que perder de vista que cuando escribió esto, Monseñor Martínez, como muchos otros miembros de la Iglesia mexicana, estaban siendo perseguidos porque era el momento de la persecución religiosa en el país. Hablar sobre la paz interior cuando todo está tranquilo, pues es bien fácil, pero atreverse a escribir lo que él escribió en tiempos de persecución donde corrían peligro no solamente sus bienes, eso en cierto sentido era lo de menos, sino su propia vida. Entonces, que en medio de la persecución, él haciendo las gestiones que le tocaban para mantener la fe en México, que fue siempre su primera preocupación, pues que en medio de todo ese vendaval, que él va a llamar tempestad, que él va a llamar persecución, porque verdaderamente lo fue, una persecución desde luego injusta, que en medio de eso haya conservado la paz interior, pues es todo un ejemplo para nosotros, que en el día a día pues también tenemos que ir lidiando con toma de decisiones,
y con ciertas cuestiones que nos pueden generar estrés o que nos pueden generar ansiedad. Y frente a todo ello, aparece Monseñor Martínez hablando de la importancia de la paz interior. O sea que estos textos, considerando el año en el que los escribió, tienen un valor mayor. ¿Por qué? Porque certifican, demuestran que aquí no estamos frente a alguien que escribe simplemente bonito, sino que parte de lo que él vive a título personal. Y eso le da un valor incalculable. Entonces, todos estos textos los escribe en sus notas el 1 de marzo de 1926, justo al inicio de esta persecución, pues que al final la iglesia va a salir adelante, pero que sí va a costar muchos años de camino. Ahora sí, empiezo con el primer texto. Dice Monseñor Martínez: para que Dios se comunique con un alma, es preciso que el alma esté en absoluta paz. Todo lo que turbe la paz, por legítimo que sea, impide la comunicación con Dios. Bien, ¿cómo podemos entender este texto en este momento con las actualizaciones propias del año 2024? Pues yo creo que aquí hay tres elementos. Primero, cuando llega el momento del día, porque además no solo por una cuestión de fe, sino de salud mental, nos viene bien hacer esa pausa, todos debemos de ser capaces de encontrar un momento del día para tener un rato de oración. ¿Sí? Esto es bien importante, porque realmente vivimos en un mundo hiperconectado donde pues nos llevamos el trabajo incluso en nuestro celular o en nuestro teléfono móvil. No es tan fácil desconectar con la hiperconectividad que tenemos. Y contar con un momento de oración al día, como mínimo, es algo que nos va a ayudar en la relación con Dios. Los que somos católicos entendemos pues que esto es muy importante, pero incluso viéndolo desde el punto de vista de la salud mental, es importante darse estos momentos, estas pausas. Entonces, eso es lo primero que podemos extraer de lo que dice Monseñor Martínez, darse un momento para la oración. Pero él pone en ese darse un momento una condición, y es la de recuperar la paz que pudimos haber perdido por las horas en el tráfico, que pudimos haber perdido porque alguien nos dijo algo incómodo, que pudimos haber perdido porque de pronto salimos tarde de la oficina, que pudimos haber perdido por un dolor de cabeza, por una gripa, no sé, algún inconveniente de salud. Entonces, Monseñor Martínez dice que hay que buscar el momento, pero llegar a ese momento con ese volver a la paz perdida. Segundo, Monseñor Martínez admite y reconoce que hay cosas que nos quitan la paz y que hay que validarlas. Por eso dice, por legítimo que sea. O sea, Monseñor Martínez no es un ingenuo que se mantiene al margen de las preocupaciones de una persona. No, Monseñor Martínez dice, es legítimo que te preocupes de vez en cuando, ¿no? Es legítimo que de repente, pues te cueste más trabajo la oración un día que otro. Pero por legítimo que sea, tienes que contar con las herramientas espirituales y de interiorización para recuperar a través de la respiración, a través de una introducción a ese momento de oración que nos lleve a la tranquilidad. Respirar, cerrar los ojos, es una preparación para la oración y ayuda física y psicológicamente a recuperar la paz. Entonces, en el segundo punto, no se niega que haya motivos válidos de preocupación. Yo creo que es necesario validarnos a nosotros mismos cuando hay algo que de forma justificada pues nos puede afectar el ánimo, ¿sí? No seríamos humanos si negáramos eso. Pero aún en medio de esa preocupación podemos estabilizarnos como paso previo a la oración. Y lo tercero, que está de alguna manera tras bambalinas de estos renglones del primer pensamiento que estamos leyendo, es que la paz en relación con Dios no viene de a gratis o de forma improvisada. Hay paz cuando confiamos en Dios. Y yo les voy a decir un tip, ¿no? De cómo le hago, porque pues yo soy una persona
muy racional de darle vueltas al asunto. ¿Cómo le hago para tener confianza en Dios y no dejarme desanimar pues, por las dificultades que yo también tengo? A mí me ayuda mucho utilizar la memoria. ¿Cómo es eso? Sí, recordar otros momentos de mi vida donde Dios me ha sacado de las dificultades. No de forma mágica, sino a través de un proceso, pero sí con una intervención que yo puedo ubicar. O sea, yo puedo mirar atrás y decir, de esta situación que no veía salida, en un momento de oración me llegó la idea, la clave para poder resolver el problema, para poder resolver el asunto. Y entonces, aunque ahorita no lo vea claro, por la comparación con otros momentos que cuya X ya se despejó, pues entonces yo encuentro motivos para confiar, porque ya lo he comprobado, ya lo he experimentado. Entonces, estos son los 3 puntos que Monseñor Martínez nos presenta. Primero, es necesario darse un momento, un espacio de oración al día. Si se puede más de uno, muy bien, pero como mínimo uno. Y cada quien, pues, tiene la libertad de elegir el momento. Hay a quien le funciona en la mañana, hay a quien le funciona en la tarde, hay a quien le funciona antes de dormir. Ahí hay libertad total, pero no dejar ese momento. Estemos como estemos, que se marque. Incluso si en alguna situación estamos muy cansados y durmiendo, bueno, pues hasta donde se pueda, ¿no? Pero marcar el momento. Lo segundo, reconocer y validar nuestras preocupaciones, pero también tratar de recuperar la paz como paso previo a la oración. Y lo tercero, pero no menos importante, la paz solo puede venir de la confianza en Dios. Y algo que nos puede ayudar a confiar en Dios es mirar hacia atrás y recuperar otros momentos de nuestra vida que quizá estaban más difíciles que los de ahorita, y aún así se logró despejar la X, se logró superar la situación a través de personas y circunstancias que no fueron el resultado exclusivo de nuestra acción o de nuestra iniciativa, sino que hubo la participación de alguien más. Ese alguien es Dios. Entonces, esto es lo primero que Monseñor Martínez nos enseña de una forma concreta. Vamos ahora al segundo pensamiento. Dice Monseñor Martínez, salí a dar un paseo en automóvil y durante las horas que el paseo duró, ardió en mi corazón el amor y mi pensamiento iba frecuentemente a Dios. Esto de dar un paseo es tremendamente actual, muy práctico y que incluso encontramos en otras figuras de la vida espiritual como la propia Santa Teresa de Jesús. Teresa de Ávila, cuando veía en el convento a alguna de sus compañeras estresada o saturada porque había caído en la rutina entre un rezo y otro, le mandaba ir a caminar a la huerta del convento, ¿no? Estar en contacto con la naturaleza, ver el cielo azul, despejarse. Y eso Monseñor Martínez lo retoma, él dando un paseo en el automóvil, en el auto, en el coche. Pero nosotros podemos, ya sea en el coche o cuando nos toca viajar en avión, mirar esos paisajes tan espectaculares cuando el cielo está despejado, arriba de los 10,000 pies de altura, o bien en un tren, o simplemente ir a caminar a un parque o algún bulevar, en el caso de las ciudades que son puertos. Qué importante es aprender a gestionar la ansiedad a través de un salir al aire libre. Pero Monseñor Martínez, al ver un paisaje, al salir de su oficina, de las 4 paredes, en momentos de agobio, en momentos de dificultad, no solamente se dejaba impresionar por una montaña agradable a la vista, sino que todo lo que tenía enfrente le llevaba a pensar en Dios, porque al final de cuentas, el gran paisajista, ¿sí? Es Él. Por eso Santo Tomás de Aquino decía que Dios es la causa primera de todo lo que existe. Por lo tanto, ver la luna, ver las figuras que se forman en una nube, es recordar esa mente que diseñó lo que hoy disfrutamos y que no es una mente fría o calculadora, sino que asumió el rostro de alguien cercano como lo es Jesús. No hay frialdad en Jesús, no hay distanciamiento en Jesús, hay una profunda cercanía. Entonces, Monseñor Martínez también nos recomienda que para llevar una vida equilibrada y sobre todo
para conectar con Dios, pues de vez en cuando hay que dar un paseo, de vez en cuando hay que desconectarnos, de vez en cuando hay que salir a caminar y si se puede hacer una vez al día, pues también es algo importante. Y cómo todo lo que él apreciaba de sano, de positivo, lo conectaba con Dios. Porque a veces decimos, bueno, ¿y cómo puedo encontrar a Dios? Hay muchas respuestas. La principal es en uno mismo, también en la iglesia, en los sacramentos, y todo eso es cierto, sin duda. Pero lo podemos encontrar también por su huella en la naturaleza. Cuando yo quiero saber de un artista, de un pintor, pues incluso antes de ponerme a leer su biografía, veo una de sus pinturas y ahí puedo intuir cosas que ya luego voy a confirmar en su biografía. Entonces, a Dios no lo vemos, pero sí lo podemos rastrear a partir de la naturaleza o de algo, ¿no?, que nos inspire, la música, una poesía. Monseñor Martínez era un gran poeta. Entonces, en ese sentido, él nos dice, mi pensamiento iba frecuentemente a Dios, en las horas de descanso, en las horas de despejarse, porque hay que darle contenido a nuestra vida. Y el salir a caminar es parte de ese contenido que además de generar condiciones de salud en nuestro cuerpo, nos ayuda a tener una mayor disponibilidad. Y es que la vida de oración no es simplemente rezar un Padre Nuestro, esa es la oración principal, porque es la única que realmente nos enseñó directamente Jesús. Pero es importante que ese Padre Nuestro se vuelva camino. Es importante que ese Padre Nuestro también se vuelva saber gestionar nuestras emociones. Es importante que ese Padre Nuestro nos lleve a la conversión, al cambio interior. Pero hay que darle contenido a la vida para que eso suceda. Señor Martínez disfrutaba mucho los paseos, de tener una buena conversación, e incluso de ir al teatro. O sea, no era una persona que dejara su trabajo por otras cosas, era que sabía integrarlo. Pero básicamente aquí nos propone aprender a despejarnos en esos días donde se acumulan las dificultades o donde no es tan fácil percibir a Dios o percibir a nosotros mismos. Bien, pasamos ahora al tercer pensamiento, que pues es muy fuerte, es incluso atrevido, pero como era un gran teólogo, no hay nada de qué preocuparnos. Dice Monseñor Martínez, Dios será yo y yo seré de Dios, no por el cambio de naturaleza, lo cual sería una herejía, sino por la transformación en el amor, o más bien, Dios vivirá en mí y yo en él. A ver, obviamente Monseñor Martínez aquí no está diciendo ninguna herejía, por si acaso lo aclara. Aquí esta frase de Dios será yo y yo seré Dios, hay que entenderla en su contexto para pues no caer en una confusión con la doctrina. El mismo Monseñor Martínez aclara su explicación diciendo, más bien, Dios vivirá en mí y yo en él. Eso en teología espiritual o de la vida interior se llama la encarnación mística, que es cuando Dios nace en cada uno de nosotros, no en un sentido biológico, por supuesto, ni material ni de naturaleza, como bien lo aclara Monseñor Martínez, sino en un sentido de vínculo, en un sentido de amistad. O sea que para Monseñor Martínez es muy importante descubrir lo que otros autores llaman una soledad habitada. ¿Que tengo una dificultad? Sí, pero está habitada por Dios. ¿Que tengo una buena noticia? Sí, pero está habitada por Dios. ¿Que tengo un dolor? Sí, pero está habitado por Dios. Y entonces, claro que voy a buscar la manera de solucionarlo, pero en lo que lo soluciono, Él está en mí y yo estoy en Él. En la espiritualidad de la cruz, esto de transformarse por el amor o transformarse en Jesús es algo muy frecuente en el lenguaje que se emplea, es sanamente atrevido, en el buen sentido radical, pero es que es eso, transformarse en Jesús no significa suplantarlo, eso sería un absurdo, o como dice Monseñor Martínez, peor aún, una herejía. No se trata de suplantarlo, se trata de descubrir en nosotros la mejor versión de cada uno y esa mejor versión se materializa con esta frase que nos da Monseñor Martínez. Dios vivirá en mí y yo en él. Obviamente, cuidando la vida interior y sobre la marcha teniendo acciones pues que respalden esta búsqueda del mundo interior que te cambia la perspectiva, porque te da esperanza ahí donde nadie más te la puede dar y eso es una experiencia que demuestra la existencia de Dios y su participación diaria en nuestra historia personal.
Ahora pasamos al cuarto y último pensamiento, como un primer abordaje del perfil humano y espiritual de Monseñor Martínez, para que se entienda por qué se promueve su causa de canonización. Fue una persona muy exitosa, muy competente y está muy bien, pero no es esa la razón por la que se introduce la causa. La introducción de la causa es que vivió esto que escribió y que nos sirve ahora a los que seguimos en este mundo construyendo la historia como orientación de alguien que se nos adelantó y que gracias a eso nos puede decir cómo está el camino. A mí me llama la atención cuando me ha tocado viajar en camión, de un camión a otro, se hacen señas, tanto el carril que va hacia un sentido como el que va hacia el otro, y se hacen señas donde puede un chofer comunicar a otro si hay alguna dificultad en el camino o si todo está bien. Pues esto es Monseñor Martínez para nosotros. El que ya viene de regreso nos puede explicar las condiciones de ese camino. Por eso, en la iglesia se estudian estas figuras. No es para suplantar a Dios, no es para quitarle lugar, jamás, pero sí que Dios mismo nos ha dado estos ejemplos como diciendo, Él ya lo vivió, te dejó por escrito sus claves, lo que te sirva, tómalo y ya luego tú lo pasarás a otra generación, ¿no? Bien, nos dice Monseñor Martínez en este último pensamiento de hoy, quiero vivir en paz porque Dios quiere que así viva. ¿Por qué perderla? Mi tesoro único, mi tesoro infinito, mi Dios. A ver, esto es muy importante. No hay en Monseñor Martínez una confusión entre paz y pasividad. La paz y caer en una actitud pasiva no tiene nada que ver. La paz significa hago lo que tengo que hacer, me involucro con la realidad, pongo de mi parte, pongo de mi esfuerzo, pero una vez que lo realizo, una vez que hago lo que está en mis manos, lo dejo en las de Dios. Eso se llama paz. La certeza de haber hecho lo que tenía que hacer para lograr X o Y proyecto, independientemente de que se logre o no. Es a lo que se refiere Monseñor Martínez, porque la pasividad quiere decir quedarse en la zona de confort, no mover ni un dedo y esperar tontamente a que sin mover un dedo las cosas se arreglen. A esto no se refiere Monseñor Martínez, sino a la paz que se traduce en confianza después de haber hecho lo que se tenía que hacer. Y esto es importante por lo que dice después, porque Dios quiere que así viva. Dios quiere que vivamos bien, Dios quiere que vivamos en paz. No que quedemos en una situación de indiferencia, no que nos mantengamos al margen de los problemas de la sociedad. Él quiere que en medio de todo eso y de nuestro esfuerzo por mejorarlo, no perdamos la paz, incluso en el dolor, incluso en la dificultad. Hay gente que piensa que Dios disfruta vernos sufrir. Esto es terrible, pero es una idea que está muy arraigada. Y Monseñor Martínez no. Monseñor Martínez dice, Dios quiere que viva en paz. No dice, quiero que viva sufriendo, aunque existe el sufrimiento. No dice que me viva desgastando, aunque existe el desgaste. Él lo que dice es que por encima de las dificultades, Dios nos quiere en paz, nos quiere disfrutando de la vida, de lo sano que la vida nos ofrece, en medio de las dificultades, que no las elimina, pero las resignifica, o sea, les da otro significado, les da un sentido y entonces ya no son pérdidas de tiempo, sino áreas de oportunidad, como lo diríamos en un lenguaje más actual. Y de nuevo vuelve con la confianza. Dice Monseñor Martínez, se pregunta a sí mismo, ¿por qué perdería la paz si tengo a Dios? Claro, para poder llegar a esta afirmación, pues hay que hacer un camino, no es magia, esto no es magia. Muchas veces quisiéramos, como él, decir esto, pero implica un proceso, una serie de pasos. Interesarnos en contenido como este, leer algún libro de la vida interior y sobre todo contar con alguien que nos acompañe en el proceso, alguien digno de confianza, que nos vaya ayudando a, mira, yo veo esto, o de lo que tú dices ya consideraste esto otro, y de esa manera va a llegar un momento en que como Monseñor Martínez podamos afirmar por qué perderla si tengo a Dios, ¿no? Esto pasa como en el gimnasio, para poder adquirir una buena condición física, pues hay que hacer las rutinas que nos indiquen y perseverar. Lo mismo pasa en la fe. A mí me impresiona que he conocido a gente mayor que ya tiene todo un recorrido en la fe y que en medio de que les dan una noticia tremenda,
tú los ves contentos, los ves en paz, y no es que sean ingenuos, o no es que no les duela, o es que ignoren la realidad. Lo que pasa es que ya están a otro nivel, a un nivel de confianza, donde han puesto de su parte, se han ejercitado en la oración, en todo esto que estamos mencionando, con las claves que nos da el perfil humano espiritual de Monseñor Martínez, y llega un momento en donde un problema que a nosotros nos aniquilaría, a ellos se vuelve como un ingrediente más para el contenido de su vida y como un aspecto a cuidar, a integrar y hasta donde sea humanamente posible quitar, porque obviamente frente a un dolor hay que quitarlo, pero cuando ese dolor no rebasa, porque ya no está en nuestras manos ni la de la ciencia quitarlo, bueno, ese remanente de dolor se tiene que vivir desde esa paz que Monseñor Martínez fue consiguiendo con la ayuda de Dios y con ejercicios interiores constantes, no en cuanto a mucho pensar, porque nos dice Santa Teresa que no está la cosa en mucho pensar, sino en amar a Dios, en estar con Él, pero desde ese estar se va caminando. Pues con esto ya tenemos, no digo todo el abordaje, pero lo suficiente para concluir este video del perfil humano y espiritual. Hago entonces una recapitulación a modo de conclusión. En la primera parte del video cité el testimonio del padre Treviño, quien trató personalmente a Monseñor Martínez, fue su confesor y es el autor de una biografía que así se llama, Monseñor Martínez, escrita por el padre José Guadalupe Treviño, misionero del Espíritu Santo, el autor que mejor ha desarrollado las diversas facetas de quien fuera arzobispo de México, y dentro del texto que cité, pues nos hizo ver que hay muchas facetas. Por eso en este canal no hemos hecho uno, sino varios videos de Monseñor Martínez. Se trata de la misma persona, pero con distinta faceta. Y aquí vimos la principal, la que lo unió y lo vinculó con todas las demás. Y luego en la segunda parte, pues tuvimos a la vista 4 pensamientos que escribe Monseñor Martínez en el contexto de la persecución religiosa y en donde se destaca la importancia de generar en nosotros la paz para poder entrar en diálogo con Dios, el sentido de dar un paseo, de también poner en juego nuestra actividad física para tranquilizarnos y elevar el pensamiento a Jesús, al trato que quiere tener con nosotros y que nos da fuerza para construir una empresa, un negocio, una vocación, ¿no? Luego estuvimos diciendo que efectivamente nos podemos transformar en Jesús y que eso se entiende como el auténtico yo, la mejor versión de ese yo, y terminamos diciendo que Dios nos quiere viviendo bien, que Dios nos quiere disfrutando de lo sano que la vida nos ofrece, no quita las dificultades, pero nos pide que permanezcamos en esa paz que viene de la confianza y que obviamente no se consigue de la noche a la mañana, implica todo un itinerario, toda una disciplina, como lo podemos ver en otros campos, tipo la pintura, la música o el deporte en cuanto este último a la condición física. Concluimos entonces este video y de todos los pensamientos que hoy citamos, cierro con el primero. Para que Dios se comunique con un alma, es preciso que el alma esté en absoluta paz. Todo lo que turbe la paz, por legítimo que sea, impide la comunicación con Dios. Pues que esto nos ayude en la vida interior y desde el enfoque que nos dejó Monseñor Luis María Martínez, el teólogo oficial de la espiritualidad de la cruz.